Habíamos visto hasta ahora que tenemos varios tipos de datos. Por ejemplo, tenemos el tipo de dato string, que es para texto. Acá, por ejemplo, el nombre, ¿no? Y con typeof es una función que me permite desde JavaScript decir el tipo de dato que tiene esa variable. Por ejemplo, voy a la consola y vamos a poner, por ejemplo, typeof de, no sé, voy a poner un número, ¿no? Y me dice que es el tipo number. Vale, para poner así el texto, por ejemplo, pongo un booleano, un true, me dice que es un booleano. O pongo, por ejemplo, un texto, un hola, que es un string, y voy a decir el tipo de dato que es. Bueno, también lo puedo hacer de la misma manera, pero ya directamente mandarle la variable. Y tenemos, bueno, esto y este que no lo trabajamos tanto, sí lo usamos bastante con los if, pero no como variable asignada, que este puede tomar dos valores, el verdadero, que es el true, o el false. Bien, si yo quiero mostrar esto en pantallita, por ejemplo, vamos a hacer así, vamos a hacer un document.write y lo voy a mostrar como la variable casado, por ejemplo. Y me sale un false. Y lo mismo puedo mostrar cualquier variable, ¿no? Bueno, pero hay un tipo de dato más que me sirve para poder almacenar varios datos. Imagínate que yo quisiera hacer una lista, por ejemplo, de 20 personas. Ya definí a Juan. Tengo que definir ahora a Rocío, tengo que definir ahora a Micaela, tengo que definir ahora a Pedro, tengo que definir a Iván, a Emanuel, 5 personas. ¿Cómo haría? Tengo que repetir esto de vuelta. Let nombre 2 igual a Rocío. Es un lío, miren. Let edad de la persona 2 igual a 27. Y así se podría hacer. Let casado, casada sería, ¿no? Casado igual a true. Bueno, y acá ven, me da un error, porque ya está definida la variable. Tengo que poner casado 2. Imagínate si fuese una aplicación así para definir, no sé, de todo un curso de 30 alumnos, o una aplicación donde tenés una lista de 200 empleados. Y esto sería bastante complicado, ¿no? Entonces, en programación, para evitar estas cosas así, se inventaron los que son los arreglos o arrays. Los arrays nos sirven para reducir la cantidad de variables que vamos a utilizar en un programa, y los arrays son dinámicos, o sea, quiere decir que durante el programa yo puedo agregar o quitar elementos a estos arrays. Como que puedo destruir o agregar variables, que con las variables no se puede. Y los arrays se pueden recorrer desde el principio al fin, como lo deseen. Como las variables, y con las variables no se puede. Los arrays básicamente es una lista de datos. Y son una manera de tener en un solo elemento una fuente de información múltiple. Y hay dos formas de hacerlo. La primera es con la versión constructora, que lo tiene acá en pantalla, que es let, define una variable datos y pongo que es un nuevo array, o con la versión literal. Hay dos formas. Nosotros lo vamos a utilizar casi siempre, usamos siempre la versión literal, la segunda versión. Pero bueno, vamos a hacerlo bien. Vamos al código. Voy a venir acá y voy a definir. Esto no se puede hacer, esto no está muy bien. Vamos a definir, por ejemplo, ahora personas. Miren, voy a ir acá abajo, puntito y coma, puntito y coma, puntito y coma. Vamos a definir la variable let alumnos. Igual, igual a new array. Ya tengo el arreglo o el array. Y voy a hacer un console.log del typeof, para que me diga el tipo que es, de la variable alumnos. Miren que voy a dar en consolita. Me da que es un tipo object. Es un objeto. Bueno, esto lo vamos a trabajar más que nada la clase que viene. Pero es un array, ¿ven? No es ni un string, ni un número, ni un booleano. Bueno, una forma de hacerlo así. Otra forma, por ejemplo, sería poner, esto lo voy a comentar. Tengo otra que vamos a usar nosotros. Vamos a utilizar la forma literal. Alumnos igual a corchetes. Importante, son corchetes, no son llaves. Muchos chicos me ponen llaves. Sobre todo en las clases presenciales que por el proyector no se llega a ver la diferencia, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que acá que son corchetes. Llaves se utilizan, sí, pero para definir otra cosa que son objetos. Lo vamos a ver la clase que viene. Por ahora estamos con arrays. Entonces definimos los arrays así. Miren, y me sigue diciendo que el tipo object. Perfecto. Este error no sé qué me salió. A ver, recargo. Ahí estamos. Bien. Bueno, bueno, seguimos avanzando.
Bueno, ahora, ¿cómo yo puedo guardar elementos del array? Bueno, usamos nosotros la segunda versión, la versión literal. Agregamos simplemente entre comillas los elementos. Un array va a ser una lista de elementos que va a recibir como parámetro adentro de sí, de los corchetes que va a estar conteniendo los elementos que yo quiero tener. Bueno, mira, vamos a hacer una prueba. Y a diferencia de otros lenguajes, un array puede tener distintos tipos de cosas. Por ejemplo, voy a poner comillas y voy a definir a Juan. Ok, vamos a definir a Rocío. Y también yo podría tener, no sé, un número, un 34. No quedaría. ¿Por qué? Porque si es un array de alumnos, ¿por qué voy a poner un 34? ¿Podría hacerlo? Sí, podría hacerlo. Y voy a poner un booleano, por ejemplo, un true. Bueno, vamos a ver qué tiene este array. Miren, si vuelvo acá, lo hago por consola, voy a poner un console.log de alumnos. Esperen que me equivoqué acá, puse con mayúscula. Y lo que vemos, acá lo vemos, miren en pantallita. Es una lista de elementos, ven que cada uno, fíjense en que curiosamente aparece un 0, un 1, un 2. ¿Esto qué sería? Esto sería la posición del elemento del array. ¿Lo voy a usar bastante? Sí, lo vamos a usar bastante para ¿qué? Para poder acceder a los elementos del array. Bueno, lo puedo hacer así y si yo haría la versión constructora, miren, sería lo mismo. Y acá yo dentro colocaría los elementos, por ejemplo, Juan, Pedro. Van a ver que llego exactamente a lo mismo. Un array con dos elementos que son dos string, que en este caso son dos alumnos. Y veis acá el 2, ¿ven? Y acá me dice, bueno, posición 0, posición 1. Y me dice length, que sería la longitud de elementos que tiene, dos elementos. Curiosamente, los arrays se comienzan a nombrar, o curiosamente, o para complicar la vida a los programadores, se comienzan a numerar a partir del 0. Empezamos a contar. ¿Ven? Juan, por ejemplo, sería la posición del elemento 0. Yo esperaría que sea 1. No. En programación comenzamos a contar a partir del 0. Rocío sería la posición 1. Este 34 que ya lo voy a cambiar sería la posición 3. Y este sería la posición, perdón, 2. Y esto sería la posición 3. Vuelvo un ratito a la diapo. Acá tenemos una forma, ¿ven? Y se pueden guardar distintos tipos de datos. Otros lenguajes de programación, esto no. O es un array de texto, de string, o es un array de números, o es un array de booleanos. En este caso en JavaScript me da esta facilidad, esta flexibilidad de poder, digamos, manejar de esta manera. Bueno, y ahora si yo, ¿cómo podría agregar elementos a un array? Bueno, vamos a verlo que se puede hacer de distintas maneras. Uno, por ejemplo, bueno, creo el array vacío y empiezo a decirle, ok, mira, quiero que aparezcas en la posición 1, 2, 3 o 4. Hagamos una prueba, mira. Yo tengo mi array, voy a borrar este 34, que la verdad es que no me sirve para mucho. Vamos a poner acá otro alumno, por ejemplo, Lucas. Bueno, y si vuelvo, tengo tres elementos. Bueno, si yo quisiera agregar otro elemento al array, miren, vamos a decir acá en el Visual Studio Code, vamos a decir alumnos, posición ¿cuál? Recuerden que comenzamos a contar a partir del 0. Posición 3 sería. Posición 3. Ahora quiero que en la posición 3 me agregues a mylem. Punto y coma. Y guardo y miren. Fantástico. En el array, ven, acá se creó el array, se lo definió con tres elementos, tres alumnos. Me mostró el tipo que es object. Esto si quieren ahora lo voy a sacar. Y después agregué en la posición 3 a mylem. Y me salió por consola, miren, los cuatro elementos y mylem en la posición 3. Recuerden que en programación para arrays comenzamos a contar a partir del 0. Vamos bien hasta acá. ¿Todo el mundo entendió Sí, todo? profe. ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguien se me perdió? ¿Queda todo claro? Bien, genial. Cualquier duda, pregunta, me levantan la mano, me escriben, me hablan, me preguntan. Bueno, ¿qué pasaría si yo, imagínate, mira, voy a decir acá, ok, alumnos, posición, a ver, acá tengo a Rocío, posición 1, y ahora pongo, por ejemplo, Emanuel, punto y coma. Miren, guardo y ven, bueno, este error que sale creo que es del live server.
No es de nosotros. Bueno, miren ahora, en la posición 1, ven, reemplacé a Rocío por Emanuel. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Entonces, una forma de modificar un elemento en el array, de pisar, por así decirlo, es yo llamo a la posición del elemento y ahí agrego un nuevo elemento. Y ahí vamos reemplazando. Acá lo que hice, voy a dejar como comentario, reemplazo un valor. Y acá lo que hago, agrego un valor. Un valor. Bueno, lo podemos hacer así, sin ningún problema. Ahora, esperen que vuelva un ratito a la diapo. Esto está acá el ejemplo. Bueno, lo podemos hacer de esta manera. Se podrá saltar el índice si se lo desea y los índices salteados se crean automáticamente. Ok, mira, hagamos otro ejemplito. Miren, imagínate que yo digo, ok, ahora pongo alumnos, pongo así, y acá pongo, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, posición, yo tengo hasta la 3, vamos a poner posición 5. Juanito, ponemos a Juanito. Guardo, y miren, apareció Juanito, pero en la posición 5. ¿Ven? ¿Me salteó una posición? Sí, lo salteó. Esto hay que evitar hacerlo. ¿Ven? Es medio un lío hacerlo así. Porque yo tendría que saber cuál es la última posición que tengo en el array y verificarlo. Porque si no, ven como que rompo la forma de contar. Fíjate que pongo, no sé, posición 20. Mira, me lo va a agregar a Juanito. Pero ¿en qué posición? Posición 20. ¿Y esto me puede generar conflictos o confusión para leerlo? ¿Lo pueden hacer así? Sí. ¿Se los recomiendo? No se los recomiendo. ¿Se hace así? No se hace así. Entonces, para agregar al último elemento del array, tengo dos opciones. Uno, primero averiguo cuántos elementos tengo en el array. Si tengo 3, le sumo uno a ese contador. La otra opción, que es más fácil para evitar estos problemas, tenemos otra forma de hacerlo, que es el método push. Yo me voy a decir sobre el array, punto push, que es un método, y agrego lo que quiero agregar. Y listo, chicos, ahí me evito este problema de las posiciones. Las posiciones sirven para reemplazar más que nada, o mostrar algún elemento en particular, ¿no? Para reemplazar algún elemento en particular. Pero para agregar, casi siempre les recomiendo que utilicen push, y es lo que más utilizamos. Yo la realidad que le cuento de lo que llevo de programación, creo que esta forma creo que nunca la utilicé. Digo creo porque no estoy seguro, no recuerdo si algún momento la haya utilizado, pero esta forma no. Yo lo que les recomiendo es decir, por ejemplo, alumnos.push, y ahí decimos que pusheamos o agregamos al final del arreglo a Sebastián. Y miren, y ahí apareció Sebastián. Genial. Se lo dejo como comentario. Y acá digo agrego un valor en el último lugar. Último lugar. Listo. Recapitulando. Entonces, ¿qué hicimos? Definimos un array con la versión literal. Agregamos por posición. Reemplazamos un valor por la posición, como dice Manuel. Y agregamos por método push, que se agrega siempre al final. Les recomiendo agregar siempre al final de todo. Al menos que ustedes quieran reemplazar, como ven yo acá, reemplacé a Rocío por Emanuel. Bueno, ahora si yo quiero mostrar un contenido del array, por ejemplo, yo no voy a querer mostrar siempre, por ejemplo, todos los elementos. ¿Ven? Acá, miren, esto no quedaría así. Yo quiero mostrar, por ejemplo, el primer alumno. Bueno, lo que puedo hacer, voy a decir, por ejemplo, console.log de el array alumnos. Y quiero mostrar, por ejemplo, a ver a Juan, que es la posición 0, ¿no? Ven acá, está acá. Bueno, entonces voy a poner corchetes, posición 0. Y miren, y ahí muestro a Juan. Esto sale, este error creo que es de live server. No se hagan problema por esto. Sí aparece. Y listo, miren, ahí mostré a Juan. Línea 34 sería esta. Acá lo que estoy haciendo, accedo a un... Mostramos. Sí, bueno, accedemos. Mostramos. Mostramos un elemento por posición. ¿Estamos?
¿Vamos bien? Pregunta, si yo quiero mostrar, por ejemplo, a Mailem, que Mailem es la posición, a ver, vamos a ver acá. Mailem me dice que es 3. ¿Cómo haría? ¿Qué cosa, profe? Yo quiero mostrar, por ejemplo, a Mailem. Tendríamos que poner console.log alumnos y la posición de Mailén, que sería 3, si no me equivoco. 3. Bien, exacto. Ahí estamos. Genial, ven, súper sencillo. Podemos agregar elementos y mostrar elementos. Si yo lo quisiera mostrar en la página web, acá cambia un poquito, miren. Vuelvo acá, imagínate que quiero mostrarlo acá. Bueno, yo digo, ok, hago un document.write de, no sé, a ver, creo una etiqueta P, ponele, y acá concateno y muestro alumnos. ¿Saldrán los alumnos? Probamos. P, P. Yo esperaría que me muestre la lista. Y salieron. Todo medio mezclado, pero salieron, ¿no? Bueno. Ahora, si yo quiero mostrar, por ejemplo, a Emanuel, que es la posición 1, entonces yo voy a poner alumnos, posición 1. Y ahí mostraría a Emanuel. Se la especificaríamos, digamos, la posición para que nos muestre solamente ese alumno. Claro, exacto. Imagínate, yo quiero crear una lista de alumnos. No sé, voy a hacer así. Document.write de, creo un H2 que diga alumnos. Y vamos a ver una cosa que no está bueno lo que voy a hacer ahora, pero quiero que me siga con el concepto. Hay mejores formas de hacerlo. Digo alumnos. Ok, quiero mostrar mi lista de alumnos. Bueno, a ver. Alumno posición 0. Juan. Ven, alumno posición 1. Y así repetiría. Alumno posición 2, posición 3, posición 4. Y si pongo de vuelta posición 5, que no tengo ninguno en posición 5, miren lo que va a pasar. Me sale un define. O sea, porque me está diciendo, me estás pidiendo, JavaScript me dice, me estás pidiendo algo que no está definido, no existe, ¿no? ¿Estamos? ¿Se entiende cómo se haría? Sí, entiendo. Genial. Bueno, esto lo vamos a usar muchísimo, porque acá yo estoy mostrando un P de alumnos. Pero nosotros vamos a tener, por ejemplo, una lista, que es como para el segundo parcialito, ¿se acuerdan que les había comentado una tienda en línea de productos, donde van a tener que mostrar el producto, con la fotito del producto, el precio del producto, la categoría del producto, bueno. Y ustedes van a tener una lista, un array, y van a tener que crearlo así, pero no con P, con algo un poquito más complejo que hacer, por ejemplo, una tarjeta y algo un poquito más elaborado. Tranquilo que lo vamos a ver más adelante cómo hacer eso. Pero bueno, me siguen el concepto hasta acá, como tenemos que ir por posición, ¿no? Y esto funciona bien, fíjense que queda mucho más prolijo que definir un montón de elementos. Discúlpenme. Perdón, ¿eh? Bien, sigo en la diapo un ratito. Bueno, esto lo voy a pasar. Esto también lo pasamos un ratito. Bueno, acá sí hay algunas cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Que miren, para definir sería let. Esto, ven, no estaría bien. Tengo que poner siempre let datos en nombre del array igual a array. O también esto también estaría mal, ¿ven? Y siempre recuerden que la sintaxis es así, digamos. Eh, bueno, y acá viene el tema de los ciclos, miren. O sea, hasta ahora sí, esto me solucionó varios problemas. Se entiende que me mostró los alumnos. Pero ¿qué pasa? Ven, yo tengo que estar definiendo así. ¿Y qué pasa? Estoy repitiendo código. Voy a agregar otro alumno. A ver, vamos a, por ejemplo, poner acá Juan, Lucas y vamos a agregar a Zoe. Miren, me salió Zoe. Bueno, estoy reemplazando a Zoe, ¿cierto? Bueno, repetí esto, me salió un define. A ver, agreguemos otro más. Vamos a poner acá otro push. Alumnos.push. Vamos a poner Julio. Y ahí salió Julio. Bueno, hagamos otro más. A ver, voy a replicar código. Vamos a agregar a Ezequiel. Bueno, ¿qué pasa? No me salió Ezequiel. Uy, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que repetir esa línea de código. Pero ven, ¿cuál es el problema? Que tengo que ir repitiendo. Y si no sé si recuerdan que algo que siempre les digo, que en programación, cuando algo es medio complicado o muy repetitivo, es porque hay una forma más fácil de hacerlo. Esto, ven, no está bueno.
Imagínate que sea una lista de 200 alumnos. ¿Tenés que repetir 200 veces esta línea de código? No, claro que no. Y con lo que vimos hasta ahora, ¿cómo hacemos para repetir alguna línea de código? ¿Qué había para hacer repeticiones? Con ¿Recuerdan? los bucles. Con los bucles, tal cual. Bueno, puedo utilizar un bucle for o un bucle while. O hasta un do while. Yo lo voy a hacer con el for, que por ahí es un poco más sencillo. Bien. Esto de repetir no está bueno. Sabemos que no. Entonces esto se va. Bueno, pero lo voy a dejar un ratito acá, de ejemplo. Entonces acá voy a crear un bucle for. Voy a poner for. Espera un momento. Perdón. For variable de inicio let i igual a... Acá importante, ¿ven? Como comienzo a contar del 0, también voy a contar del 0. Let i igual a 0, punto y coma, hasta que i sea menor o igual a... Vamos a poner, por ejemplo, 4, por poner un valor. Ahí lo voy a modificar, ¿eh? Menor o igual a 4, punto y coma, y voy a poner que el incremento va más. Bien. Vamos a... ¿Y acá qué voy a hacer? Esto lo voy a comentar, porque de esta forma no quiero que ocurra. Entonces esto vamos a comentarlo. Disculpen un momento. Entonces de esta forma lo comentamos. Y acá qué voy a hacer? Voy a poner esto. Esto lo voy a dejar dentro del código comentado. Esperen que se va a repetir 2 veces. No pasa nada igual. Después lo comentamos. Bueno, y esto yo quiero que se repita. Miren, lo voy a pegar acá. ¿Y qué va a pasar? Me puso Juan 4 veces. Voy a comenzar desde el 1. Voy a poner a Juan 4 veces. Bueno, más el Juan que estaba al principio de esta línea de código. Bueno, si ustedes ven, miren, ¿qué está pasando acá? O sea, yo quiero que me lo repita. Esto lo voy a estar, ahora lo voy a comentar. Voy a poner acá un return. A ver si puedo evitar que esto... No, no va a funcionar el return. Bueno, lo dejo un ratito acá. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Juan se repite, pero siempre es Juan. ¿Qué es lo que tiene que ir variando acá? La posición, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y miren, si yo por ejemplo acá pongo un console.log de la variable i, fíjense que casualmente, y no tan casual, empieza a contar, miren, 1, 2, 3. Y si en vez de poner acá la posición i 0 fija, pongo la variable i, genial, miren lo que va a pasar ahí. Ahí comienza a mostrarme. O sea, lo que estamos haciendo acá, estamos recorriendo un arreglo. Y ahora sí, esto lo voy a comentar para que no me moleste. Lo dejo como comentario. Entonces, de esta manera estamos haciendo un recorrido. Esto sería un recorrer un array. Y lo estamos recorriendo. Como los arrays comienzan a contar a partir del 0, acá comienzo el 0. Y fantástico, miren, ahí me mostró todos los alumnos. A ver, ¿cuántos elementos tiene? Bueno, dijimos que tiene 7 elementos. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 6. Y ahí está, miren, salió todo. Y si yo pongo 7 y me paso, me dice ven un define. Si pongo, por ejemplo, 20 y me repaso, me va a decir ven un define. Me dice, che, escúchame, estas posiciones no están definidas. Yo tendría que dejar fijo acá la última posición. Pero recuerden que como se comienza del 0, la última posición es la 6. 7 elementos tiene, pero la posición numérica es la 6. Entonces acá yo voy a poner siempre como tope 6. Y listo. Ahí ya, miren, me ahorré muchísimo código. ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas, consultas? Queda más o menos claro. Sí, profe, ¿podría repetir por favor lo que puso en console.log, entre paréntesis 1 y bueno, abajo del documento, right? Alumnos. Eso Sí, no es muy claro. ahí lo repito. Esta parte. Sí, esa línea, Ok, 41 y 42. bien. Esto antes estaba así, ¿no? Esto estaba así y esto no estaba. Bueno, ¿qué pasaba ahí? Me repite 6 veces Juan, ¿no? Y claramente yo no quiero 6 veces Juan. Yo quiero que este valor me lo vaya variando. Quiero que me muestre primero 0, después me muestre 1, después me muestre 2, después me muestre 3 y así, ¿no?
Fíjense que este valor, la posición es lo que tengo que ir variando. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, 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 Bien, o sea, el entre corchetes es lo que me va a ir mostrando la cantidad de veces. O, correcto. La posición, digamos, del elemento. Y fíjate que acá en este bucle for, lo que comienza ahí a contar desde cero, y en cada repetición y se va incrementando, se va sumando uno. 1, 2, 3, 4 hasta que llegue a 6. Entonces, mira, yo por ejemplo voy a hacer acá un document.write de ponerle que creo un p de la variable i. profe, una consultita antes que Sí, siga. Yo acá estoy contando 7 Mailen, o sea, sí. porque empieza desde el 0 hasta el 6, ¿no? Aparecerían los 7. Desde el cero hasta el 6, sí. Claro, pero yo, o sea, cuento 7 Mailen. Si no, estoy Claro. ¿Por 4, qué? 6, Porque 7. yo puse acá fijo el 3, ¿ves? Esto tengo que ir variándolo. Pero fíjate, mira lo que pasa con la variable i. ¿Ves? Comienza 0, 1, 2, 3, 4 y llega hasta el 6, ¿no? Esto se ve acá, como se muestra la línea 41. Sí, sí, sí Bueno, se ve. entonces yo en vez de dejar acá el número fijo, lo que tengo que variar justamente es la variable. Este número. Entonces acá en vez de poner el número fijo, le pongo la variable i. Como la variable i, mira, va a ser automáticamente, va a ir sumando de 0, de 1 en 1, mira, ahí me muestra todos los alumnos. Lo que hicimos acá sería un recorrido de un array. No hace falta mostrar el i, yo lo saqué por pantalla para que lo podamos ver. ¿Tiene sentido? Ahora sí un poquito mejor. Sí. Está bien. Esto lo voy a borrar acá para que no aparezca. O lo saco por consola, porque en realidad tampoco es necesario mostrarlo, ¿no? El i no debería mostrarlo. Y acá no sería un p, sino saco simplemente la variable i. Pero sí puedo poner así, posición, para que veamos la posición en la cual va accediendo esto. Bien. Y ahí comienza a contar. Perdón. Posición. Ahí estamos. Perdón, me olvidé punto log. Ay, Dios, ahí está, ahora sí. Posición, ven, posición 0, posición 1, posición 2, así estaría avanzando. Y ahí recorrimos un array. Sé que por ahí al principio suena medio confuso esto, pero bueno, esto lo vamos a hacer un montón de veces, varias veces lo vamos a estar haciendo hasta que bueno, vayamos a ir aprendiendo, ¿no? ¿Tiene sentido más o menos? Dudas, preguntas, consultas. Todo quedó claro, todo el mundo entendió. Bien, sigo avanzando un poquito más y nos vamos a poner a practicar. Bien. Bueno, puedo recorrer el recorrido lo podemos hacer para recorrer un array numérico utilizando las variables de cada índice para ir recorriendo. Puedo utilizar for, puedo utilizar for in también, que es otro bucle que todavía no vimos. Puedo utilizar for off también. O puedo llegar a utilizar while. Ahora vamos a poner a practicar. Miren, se lo muestro por ejemplo con... acá hay una cosa también media extraña que está pasando. No medio extraña, media complicada. ¿Ven? Yo acá agregué, pero ¿qué pasa si agrego más alumnos? Miren, voy a agregar ahora a Camila. ¿Ven? Camila no va a aparecer. ¿Y por qué no aparece? Y no aparece porque... Espérate que esto lo voy a sacar. Así no me molesta. ¿Por qué no aparece Camila? Y porque Camila es la posición 8 y yo le dije posición 7 y yo le dije que llega hasta 6. Entonces yo tendría que ir cada rato modificando esto. Y es un lío. Porque yo no sé cuántos alumnos voy a tener previamente. En un principio. ¿Puedo saberlo? Sí. Fíjense en que miren, acá en el arreglo me dice una propiedad que es length, que es la longitud. Entonces yo en vez de poner el número fijo acá, opción 1, puedo hacer así, miren. Puedo decir, quiero que me lo recorras cuando. Voy a crear una variable más. Quizás ahí les sirva mejor y no se me pierdan. Quiero una variable que diga length, longitud o cantidad de elementos. Va a ser igual a alumnos.length. Perdón, me equivoqué. Let. Ay Dios, let, ahora sí. Bueno, entonces ¿qué hago acá? Miren.
Esta variable cantidad me va a estar dando esta propiedad, la cantidad de elementos que tengo en el arreglo. Si quieren, miren, lo voy a hacer una cosa, voy a sacarlo por consola. Console.log de cantidad. Miren, me salió 8. Si yo, por ejemplo, saco un alumno, miren, voy a sacar a Ezequiel y voy a sacar a Camila, me va a dar 6 elementos. Y acá me da un define. Bueno, ¿qué es lo que logro con esto? Entonces yo voy a decir que esto siga hasta qué. Hasta que esto sea menor a la cantidad. Y fantástico, miren. Ahí aparece. Si saco más alumnos, poner saco a Julio, aparece. Si dejo a Julio, dejo a Ezequiel y dejo a Camila, ven, lo hace todo dinámico. Y si llegara a agregar más elementos al array, lo va a hacer dinámico. ¿Por qué? Porque la lógica está que esto se repita hasta que llegue a la cantidad. Con la propiedad .length, que es la longitud de los elementos del array. Si yo me voy acá a la terminal y pongo alumnos, la variable, el array, perdón, alumnos, .length, me va a dar la longitud, 8 elementos. ¿Tiene sentido? Espera, alumno.len. Sí. Eso te dan los números. Sí, me da la cantidad de elementos que tengo. Los números de elementos que tengo. Que yo tengo 8. ¿Viste que aparece ahí 8 en el... acá? Sí. Sí. Ah, ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? O sea, le asignamos una variable y después les ponemos cualquier nombre. O sea, en este caso usted le puso alumnos, que puede ser cualquier otro nombre, .len, que es la longitud. La longitud, claro. Este Ahora sería asignamos el la nombre propiedad. del array, ¿no? El array.length, que sería la longitud. Digo, dame JavaScript la longitud de la cantidad de elementos que tenés en el array. Ahora yo sé que son 8, pero esto, imagínate que venga de otro lado. Podrían ser 10, 20, 100, 50, lo que uno necesita. ¿Estamos? Y después se lo agregamos al bucle for, ¿no? Eso como Exacto, para que nos muestre la cantidad exacto. Que esto lo de repita longitud. la cantidad que tiene de elementos. ¿Sí? O longitud puede ser también. Ujú. Perfecto. ahora sí, gracias. Ahí sí, genial. Bueno, opción 1, con bucle for. ¿Qué pasa? Como todo lenguaje va evolucionando, hay gente que lo hace así, salieron nuevas formas de poder hacerlo. Tenemos otra forma, miren, que es un poco más sencilla. Y van a decir, profe, ¿por qué me mostrás tantas cosas para marearme? No, se lo muestro porque es necesario que ustedes sepan cómo hacer cada cosa, ¿no? Y cómo hacerlo porque hay mucho código hecho con for, hecho con for in y con for off. Entonces, miren, tengo el bucle for in, este es nuevo. Este recorre cada índice que lo va a hacer guardar una variable declarada entre paréntesis. Miren, índice. Vamos a probarlo, miren. Y después tengo el for off. Este recorre cada valor y cada valor va a ser declarado entre paréntesis. Este me gusta más, el for off. Miren, veamos un ejemplo para mayor comprensión. Voy a repetir lo mismo pero con el for off. Miren, voy a hacer acá un document.write que me imagino que le va a gustar más el for off. Vamos a poner acá h2 alumnos. Y hay otro que es el for each con for off. Que yo para mí les recomiendo utilizar esto. Pero insisto, hay que saber todas las formas porque cuando ustedes estén trabajando se van a encontrar en lugares donde lo hacen con una forma y tienen que saber cómo hacerlo. Bueno, va a ser lo mismo si yo voy a poner por ejemplo for, entre paréntesis, fíjense, miren, la sintaxis es esta. For, entre paréntesis, let valor of array. Entonces voy a poner for let. El nombre que yo quiero le voy a poner por ejemplo valor, como está en la diapo. Valor, acá viene el of y el array, que en mi caso se llama alumnos. Y dentro de esto ya tengo la variable. Vuelvo de vuelta a la pantallita, miren. Y acá voy a hacer esto. Voy a copiar esto y pegarlo para ser más rápido. Y acá en vez de mostrar así, pongo el valor. Y van a ver que a lo que llego. Miren, llego exactamente a lo mismo. Pero de una forma un poco más, la sintaxis más limpia, sin hacer lío con la posición y eso. ¿Me sirve? Sí, queda más limpio. Pero bueno, todo depende de qué. Hay veces que ustedes van a necesitar la posición. Depende del problema. La cosa que quieran resolver. En este caso yo quiero simplemente mostrarlos. Miren, solamente hago así. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, esto lo que hace es un for, un bucle, pero que va a tomar cada elemento del array y lo va a estar guardando en esta variable.
y lo repite. Lo muestra. Cuando vuelve de vuelta, agarra en la segunda posición 1, lo guarda acá y lo muestra. Vuelve de vuelta. Agarra la posición 2, lo guarda acá y lo muestra así. Se ve repitiendo. Y es un poco más limpio, ¿no? Más ordenado. No los quiero confundir con esto, pero bueno, sepan que hay dos formas de hacerlo. Y hay más todavía. No entendí, profe. ¿No entendiste? Repito, vuelta. Recorrido con un for of. Bueno, mira, a ver, vamos a... Esto lo voy a comentar un ratito. Bueno, el for of lo que va a hacer va a recibir acá una variable. ¿Viste como yo acá creaba la variable i? Bueno, creo una variable que por ejemplo le puedo llamar ítem, vamos a llamarlo. Ítem. Y del lado acá del for, vamos a dejar así. Mira. Esto sería la variable que creo. Variable nueva. Que se va a llamar ítem en este caso. Por un valor. Después de este lado recibe como parámetro el array. Entonces, mira, esto va a ser alumnos y lo que va a estar haciendo. ¿Viste que mi array es esto? Espera, vamos a copiar objeto. Mi array es esto. Bueno, no voy a poder dejar todo así porque si no se va a hacer muy largo. A ver, esto lo dejo para acá. Bueno, creo que me complicó más el copiar el array que verlo en la pantallita, pero bueno, ya está, ya lo dejamos ahí. Este es mi array de todos los alumnos, que se fue cargando y con demás datos. Entonces, este es mi array. Esto se llama alumnos igual a todo esto, ¿no? Bueno, lo que recibe este for of, este recorrido, recibe, esta es otra forma de hacerlo, que también se los recomiendo, recorrido, que lo que recibe, creo una variable nueva que le voy a llamar el nombre que yo quiera, le puedo llamar item, le puedo llamar A, B, como ustedes quieran. Generalmente se le pone el nombre en singular, pero bueno, lo dejamos así para no confundirnos. Y después de la palabrita clave of se pone el nombre del arreglo. Y esto es lo que va a estar haciendo en cada vuelta. ¿Cuántas veces se va a repetir esto? En los bucles for se repite según esta condición. En estos bucles se repite hasta que no haya elementos en el arreglo. Lo que está haciendo es como que está sacando de la lista. Como que está sacando el primer... No lo saca, lo lee, le guarda la memoria, ¿no? Pero lee la posición, por ejemplo, 0. Y este 0 va a ser ítem. Y acá, por ejemplo, lo muestro. Mira, document.write. Y muestro, por ejemplo, el ítem. Bueno, me pareció una a la otra porque no puse la etiqueta P. Vamos a poner una etiqueta P. Ahí está. ¿Qué es lo que va haciendo? Mira, va a hacer esto. Va a agarrar, por ejemplo, Juan, el primer elemento, y lo asigna a esta variable. Lo muestra. Cuando terminó acá, vuelve de vuelta. Y se acuerda, JavaScript se acuerda de que ya hizo la posición 0. Después agarra la posición 1. Me asigna el elemento de la posición 1 a esta variable y lo muestra. Salió de manual. Vuelve de vuelta. Lee la posición 2 y lo agrega acá y lo muestra. Y así va repitiendo con cada posición hasta que termine de leer todos los elementos del array. Profe, una consulta. Dime. En este caso usted está diciendo que lo muestra por orden. Si nosotros queremos específicamente mostrar una posición, en este ejemplo que usted está dando, ¿tendríamos que poner los corchetes y la posición o no? Claro, sí, ahí sí. Sí, Ah, sí. Si usted quiere mostrar específicamente una posición o hacer algo con la posición, tiene que hacerlo de esta manera. Si solamente lo quieren recorrer, de esta manera. Todo, insisto, todo depende de qué es lo que quieran estar haciendo. Hay veces que este for me viene mejor, que yo lo uso a diario, y hay veces que este for me viene mejor. Depende, digamos, de lo que quieran hacer. Les muestro esto porque esto es lo más nuevo de JavaScript y es algo con lo que se van a encontrar, ¿no? Normalmente en las clases damos este y listo. Y el while, que también sería lo mismo. Si quieren ahora les puedo mostrar cómo recorrerlo con while. Pero bueno, pero también está bueno que sepan lo más actual. Ustedes, bueno, pues tienen que decidir cuál utilizar en cada uno.
Yo por ahí al principio les voy a ir orientando y voy a decir, mira, utiliza este for off, utiliza el for clásico. Pero bueno, el día que ustedes después más adelante solo se vayan dando cuenta cuál les conviene más, depende el problema que tengan que resolver. ¿Estamos? ¿Tiene sentido más o menos? ¿Sí? Sí, se entendió, profe. Genial. Sé que es todo medio confuso al principio, sé que es mucha información, pero bueno, vamos a ponernos antes de seguir avanzando. Detengo acá la grabación, nos ponemos a practicar. Y después también esto hay otro más, que es el for in, que también es parecido, que me genera un índice y también me sirve para poder trabajar. Pero bueno, este lo vamos a ver después. Dejo de grabar un ratito, así esta grabación la